Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Ramos. Les voy a hablar sobre el desarrollo psicosexual basado en las fases que estipuló Freud. Como sociedad, creemos que la sexualidad inicia exclusivamente o inicia más bien en la adolescencia y en base a lo que nos dice Freud se divide en fases que inician desde que tenemos pues 0 años, ¿no? Desde que somos bebés. Freud nos comenta que existen 4 fases y un periodo de latencia. Las fases se dividen en la fase oral, la fase anal, la fase fálica. Posterior a eso sigue el periodo de latencia y terminamos con la fase genital. La fase oral, lo que nos comenta Freud es que dice que inicia desde los 0 a los 2 años. Eso es un promedio, ¿no? Se divide esta en 2 fases, de 0 a 1 año y de 1 año a 2 años. En la fase 1 inicia el bebé por medio de la alimentación de la lactancia materna. Inicia con el chupeteo a través de la alimentación, hablándonos o diciéndonos Freud en este caso que aunque sea un bebé y no lo vea como algo sexual como lo vemos nosotros los adultos, tiene cierto nivel de autoerotismo. Y en la segunda fase de la misma fase oral es cuando ya salen los dientes y empieza el bebé a masticar ya cosas duras, a buscar qué estar mordiendo para seguir con ese mismo autoerotismo que siente, para sentir ese autoplacer en este caso. Como comentamos, pues es el bebé, ¿no? Buscando cosas, o lo vemos más bien cuando tienen esa edad, y siempre están buscando meterse cosas a la boca. Es la manera en la que ellos descubren pues el mundo en este caso, y esta es a lo que nos dice Freud, pues esta es la razón, ¿no? Algo que me parece importante mencionar es que las primeras 2 fases son de autoerotismo, y ya la fase oral y la fase anal, y de esas fases en adelante ya buscan a un objeto externo para seguir con ese autoplacer. Les voy a hablar de la segunda fase, que es la fase anal. Esta tiene un periodo de edad de los 2 a los 4 años, que es cuando el niño ya empieza a controlar los esfínteres. Nos dice Freud que el niño cuando se da cuenta que sus heces, por ejemplo, ya tienen una consistencia más sólida, se siente orgulloso de hacerlo. Incluso lo llegan a ver hasta como un regalo para los papás, porque se sienten orgullosos de haber logrado pues esa hazaña, ¿no? De esta manera también ellos se dan cuenta que tienen el control para ya sea retener o expulsar las heces o la pipí, y de esta manera también al momento de ellos controlar o desechar, sienten ese autoplacer también. La fase fálica, que ya sería la tercera fase, se da en un periodo de edad de los 3 a los 5 años. Aquí me pareció muy interesante porque, como lo comentamos en la clase, solo se reconoce como órgano sexual al pene, y pues la niña se queda como que le falta algo, ¿no? En este caso. Aquí esta fase fálica nos comenta que es muy común, o más bien van de la mano, inicia el complejo de Edipo, donde pues el niño se enamora de su mamá o de su papá, dependiendo del género del que sea. Y en este caso el niño no nada más se enamora del papá, nos comenta en el complejo de Edipo, el niño de la mamá, sino también tiene deseos de muerte hacia el padre. Y la niña, se enamora del papá, pero también se siente castigada por el hecho de no tener pene. Algo que me pareció muy interesante de esta fase fálica
Es que tenemos, como adultos, tenemos la idea de decirle al niño, compórtate de tal manera, porque eres niño, o juega con las muñecas porque eres niña. Cuando nos comenta el autor que los niños a esta edad empiezan a actuar por imitación, entonces no deberíamos como adultos quererles imponer que se comporten de tal manera. Algo también muy importante es que en esta edad empiezan a ser exhibicionistas y pues no debemos de asustarnos por eso. Claro que tampoco vamos a dejar ahí que el niño corra desnudo por la vida, pero debemos de entender que es algo normal, es algo que el niño tiene que pasar por esa etapa y incluso es importante que la viva. Después de esto iniciamos con el periodo de latencia, que este periodo se encuentra entre la fase fálica y la fase genital, que es la última. Se desarrolla dentro de los 5 a los 6 años. Aquí ya se define la evolución de la sexualidad. Ya no hay tanto autoplacer ni autoerotismo como en las otras fases donde están donde están más pequeños. La energía sexual se modifica, ya no está tan enfocada en el autoerotismo, sino viceversa, ya se empieza a enfocar en actividades porque el niño empieza a reprimirse, a sentir asco, como ya no le agradan todas esas sensaciones, sino al revés. Siente pues placer haciendo ejercicio o enfocándose en actividades que lo mantengan pues ocupado en otras cosas. Aquí en el periodo de latencia empieza la declinación del complejo de Edipo. Y por último tenemos la fase genital, que esta fase genital se divide en dos, en la fase fálica, que es la que hablamos anteriormente, y en la organización genital. Esta fase genital ya inicia en la pubertad, es donde empieza ya la atracción hacia el sexo opuesto. Nos comenta el autor que mayormente se inicia en personas mayores, al adolescente. Y lo que me pareció también muy interesante es que dice que inconscientemente nos fijamos en el sexo opuesto, pero aquí es donde también se empieza, inconscientemente te fijas en el sexo opuesto, pero pues empiezas a definir probablemente tus gustos, pues tus gustos. También nos comenta que hay una diferencia entre el hombre y la mujer, porque el hombre inicia con la masturbación hasta tener un orgasmo con eyaculación, y en la mujer apenas inicia a conocerse sus órganos genitales y pues a conocerse y a darse autoplacer. Entonces, lo que me queda a mí después de este pequeño video hablando del desarrollo psicosexual es que es muy importante que vivamos todas las etapas. Hoy que nosotros lo estamos viendo y lo sabemos, pues no estar limitando, ¿no?, a los niños, en este caso si tenemos hijos o alguien que conozcamos, y entender que es completamente normal, que la sexualidad la vivimos desde que estamos chiquitos y no de la manera en que nosotros como adultos las vemos, sino en que ellos lo necesitan vivir a su manera y nosotros dejar de juzgarlo.